En 2018, 3 jóvenes desaparecieron en Jalisco, México. Lo que parecía un rodaje universitario se convirtió en una pesadilla. El cártel de Jalisco Nueva Generación los confundió con rivales y, bueno, ya te imaginas el final. ¿Qué pasó? ¿Cómo los encontraron? Prepárate para un caso que sacudió a México. Dale like y suscríbete para no perdértelo. En 2018, 3 estudiantes de cine de la Universidad de Medios Audiovisuales de Guadalajara, Javier Salomón, Marco Ábalos y Jesús Daniel Díaz, desaparecieron en Tonalá, Jalisco, México. La desaparición de estos jóvenes conmocionó al país y generó una intensa búsqueda por parte de las autoridades y la comunidad. Después de 35 días de incertidumbre, se revelaron avances en la investigación que revelaron un destino trágico para los estudiantes. Se confirmó que habían sido asesinados por el cártel Jalisco Nueva Generación, la organización criminal más peligrosa del país. La razón detrás de este acto brutal fue un malentendido. Los sicarios del cartel los confundieron con miembros de un cártel rival debido a que habían filmado en una finca controlada por esa organización. Los estudiantes fueron sometidos a una pesadilla de terror y violencia antes de ser asesinados de manera brutal. Sus cuerpos fueron encontrados posteriormente, diluidos en ácido en una casa de torturas, un hallazgo macabro que causó indignación y conmoción en todo México. Este trágico incidente puso de manifiesto la brutalidad y la irracionalidad de la violencia relacionada con el narcotráfico en México, así como la necesidad urgente de abordar este problema que afecta gravemente la seguridad y el bienestar de la población. Acompáñanos a adentrarnos en los escalofriantes detalles de esta macabra historia que estremeció a todo un país. Antes de sumergirte en este relato impactante, asegúrate de darle like, suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ni un detalle de nuestras investigaciones. La trágica historia inició el 19 de marzo de 2018, cuando 3 amigos que estudiaban en la Universidad de Medios Audiovisuales de Guadalajara recibieron la tarea de filmar un cortometraje. Los estudiantes decidieron viajar a Tonalá, Jalisco, para cumplir con su proyecto. Después de pasar la tarde trabajando en la filmación, sufrieron un infortunio cuando su automóvil se averió en el camino de regreso, dejándolos varados. Mientras intentaban solucionar el problema, fueron sorprendidos por hombres armados del cártel Jalisco Nueva Generación, quienes los confundieron con miembros de un cártel rival. Los estudiantes, tras ser capturados por el cártel de Jalisco Nueva Generación, fueron trasladados a una casa cercana en la que el cartel había establecido su centro de operaciones clandestino. Al llegar, la realidad les golpeó con fuerza. Se encontraban en un lugar sombrío y desolado, lejos de cualquier indicio de ayuda o esperanza. Dentro de aquella morada macabra, el aire estaba cargado de una tensión palpable, mientras los estudiantes eran sometidos a un interrogatorio brutal y despiadado. Los narcotraficantes, con rostros ocultos bajo pasamontañas, no mostraban ningún signo de clemencia. Sus preguntas eran como cuchillos afilados que cortaban a través de la resistencia de los jóvenes. Las súplicas y protestas de los estudiantes resonaban en las paredes sucias y descascaradas, pero caían en oídos sordos. Cada negación era recibida con más violencia. Cada intento de explicación solo parecía aumentar la ira de sus captores. La tragedia llegó en forma de un silencio sepulcral, roto solo por los gemidos de agonía de uno de los estudiantes, que no pudo soportar más el tormento infligido sobre su cuerpo. Sus compañeros observaron impotentes mientras su vida se desvanecía ante sus ojos, dejándolos sumidos en un abismo de desesperación y terror. Ante la muerte de uno de los estudiantes, los narcotraficantes tomaron una decisión sombría y final: eliminar a los otros 2. Los cuerpos sin vida fueron trasladados a una tercera ubicación para su desaparición. Dado que los cárteles narcos eliminan a decenas de personas por día y no disponen del tiempo ni del espacio físico para enterrarlos, surge una solución impactante: la disolución de los cadáveres. En la tercera finca, la fiscalía encontró bidones con ácido sulfúrico y 3 recipientes con restos orgánicos mezclados con dicha sustancia. Una vez revelada la ubicación de las víctimas, la Fiscalía de Jalisco proporcionó detalles sobre cómo lograron confirmarlo. Gracias a las manchas de sangre, se pudo obtener el perfil genético correspondiente a los familiares de Jesús y José. Durante los análisis posteriores, también se encontró material biológico que coincidía con el indicio de Marco Francisco.
Esta increíble historia pudo ser reconstruida en parte gracias al trabajo de las fuerzas policiales, pero también debido al testimonio de un rapero mexicano conocido como Cuba, quien confesó trabajar para los cárteles y haber participado en la disolución de los cadáveres. En los vídeos de su canal de YouTube se muestran clips donde exhibe drogas, armas, vehículos lujosos y otros elementos de alto riesgo. Aparentemente, disfrutaba de una vida emocionante, marcada por enfrentamientos armados y otras actividades peligrosas. Sin embargo, la realidad que vivía era mucho más difícil. Tras ser detenido, admitió que el CJNG lo había reclutado hace 3 meses para trabajar con ellos, recibiendo un pago semanal de aproximadamente 300 pesos. Durante su declaración, reveló que después de la desaparición recibió una llamada de Gerardo González, conocido como El Cochi, alrededor de las 3 de la mañana. Estaba en casa, durmiendo. Cuando lo contactaron para solicitar su ayuda, tenía que pozelear. La palabra pozolear se refiere a la tarea de disolver los cuerpos en sustancias químicas, una práctica siniestra y traumática para México. El rapero también describió cómo llegó al lugar y el estado en el que encontró a las víctimas, golpeadas, esposadas y con signos de estrangulamiento en el cuello. Después de completar la tarea espeluznante, el rapero regresó a casa ya en las primeras horas de la mañana. Antes de esto, recibió una advertencia de El Cochi para que no se acercara a la región debido a un error cometido. Al día siguiente, la noticia de la desaparición de los jóvenes estaba en todos los noticieros del país. Durante la investigación, se confirmó de inmediato que los 3 muchachos no tenían ninguna relación con los narcotraficantes de la región y que su único error fue montar el rodaje en una propiedad que había sido ocupada ilegalmente por el grupo criminal. Se constató que la finca en cuestión pertenecía a la tía de uno de los estudiantes, quien la había prestado para la filmación del proyecto universitario. La desaparición y posterior muerte de los jóvenes estudiantes de Jalisco desencadenó una ola de indignación y protestas en todo México. Miles de personas tomaron las calles de Guadalajara en una marcha masiva, clamando por justicia y paz en un país marcado por la violencia del narcotráfico. Alrededor de 12.000 manifestantes, con el corazón cargado de dolor y rabia, levantaron sus voces exigiendo el esclarecimiento de los hechos y el castigo para los responsables del atroz crimen perpetrado por el cártel Jalisco Nueva Generación. Entre la multitud, consignas como "No son 3, somos todos" y "Gobierno farsante, asesino de estudiantes" resonaban con fuerza, reflejando el profundo rechazo hacia la versión oficial de la Fiscalía de Jalisco sobre las circunstancias de la muerte de los 3 estudiantes. La incredulidad y la furia se entrelazaban en el grito unánime de una sociedad que se negaba a aceptar la impunidad y el silencio cómplice frente a la violencia desatada por los carteles de la droga. El asesinato de los 3 estudiantes de cine, disueltos en ácido, es un ejemplo desgarrador de la violencia sin sentido que azota a México. La guerra contra el narcotráfico parece no tener un final cercano, dejando a la sociedad en un estado de incertidumbre y dolor.